Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Los seguimos acompañando mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Es momento de seguir fortaleciendo nuestros conocimientos y todas las competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Damos inicio a nuestro laboratorio educativo Gestión en la implementación del teletrabajo, módulo 5. ¿Qué se debe evaluar en una organización antes de implementar el teletrabajo? Nos acompaña nuestra experta Nora Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía y cambios tecnológicos, especialista en ergonomía y especialista en administración de salud ocupacional. Doctora Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes para todos los participantes. ¿Cómo estás, doctora, el día de hoy? Muy bien, gracias. Feliz de estar Bueno, doc. nuevamente. Ujú. Me alegra mucho, Doc. Entonces te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro laboratorio educativo del día de hoy. Bueno, un placer nuevamente estar con ustedes. Vamos en nuestro quinto módulo. Seguramente hayan tenido una semana las organizaciones que ya arrancaron a hacer toda la planeación muy productiva, eso espero, y que los temas que abordamos en el anterior módulo les hayan resultado productivos y favorables para hacer toda su gestión de planeación. Tenemos como objetivo proporcionar conocimientos que permitan a los participantes desarrollar y fortalecer sus competencias para que a través de sus aportes puedan las organizaciones tener unas experiencias positivas con la implementación del teletrabajo. Para el día de hoy tenemos en un primer punto como aspecto relevante retomar el proceso de implementación del teletrabajo. Vemos que cada semana se conectan nuevas personas, entonces haremos una pequeña recapitulación para que les resulte fácil tomar el hilo de todo el proceso de implementación del teletrabajo. Y como un segundo gran tema, nuestra etapa de hoy, la autoevaluación de la organización y el proyecto de implementación del teletrabajo. Respecto al primer punto, el proceso de implementación del teletrabajo, lo que podemos recapitular al respecto es que lo que buscamos como elemento central es que haya esa voluntad y ese aval de parte de la alta dirección en torno a ese proyecto de implementación del teletrabajo. Decíamos que puede surgir el planteamiento de implementar esta modalidad de trabajo desde diversas instancias. Lo importante es que esté perfectamente argumentado y en la medida en que haya una buena argumentación, justificación, por qué sería importante para esa organización poner en marcha un proyecto de implementación del teletrabajo, será muy fácil que haya una adherencia de diversas instancias. Aquí tenemos 3 pasos en esta primera etapa: el acuerdo a nivel directivo, la conformación del equipo líder y la formalización del inicio del proyecto. Decimos respecto a este tercer paso que puede ser a través de una resolución o un memorando, esto para el caso de las entidades públicas, puede ser a través de una comunicación en las empresas privadas. Y el pacto por el teletrabajo es otra forma a través de las cuales las empresas también dan a conocer que se está formalizando el proyecto de implementación de esta modalidad de trabajo. Tenemos en cuanto a la segunda etapa de planeación, que básicamente, como un eslogan que podemos tener allí, es una ruta para ganar, es cómo vamos a actuar, el paso a paso que se va a seguir. Con relación a esta etapa, acorde a la metodología que plantea el libro blanco, el ABC del teletrabajo, tenemos 2 pasos. El primer paso, la planeación general. Decíamos que es importante partir de unas necesidades. Esas necesidades son las que van a trazar el horizonte en torno a lo que pretende con la implementación del teletrabajo resolver una organización
o ya sea la proyección de modernización o ya sea frente a una necesidad de espacio físico o otro aspecto que esté vislumbrando que puede ser una solución frente a eso por lo cual está pasando la organización, implementar el teletrabajo. Entonces decíamos, unos objetivos frente a esas necesidades perfectamente alineados, definir esas etapas y ese plan de acción. Les comentaba en el módulo anterior que la organización no necesariamente puede optar por la metodología que plantea el libro blanco, puede decidirse por una otra metodología. En términos generales, pues van a encontrar que tienen unas etapas, unas fases similares, definir o acercarse a esos recursos, a esos riesgos y a esos indicadores que va a tener ese proyecto de implementación del teletrabajo. En este módulo van a poder ver que lo que yo les comentaba de que no hay que afanarse por tener todo ya perfectamente definido en esa planeación. Van a encontrar en la etapa tercera, la de autoevaluación, que será la que revisaremos con algún acercamiento a su especificidad. Y allí verán que volvemos a retomar algunos de estos aspectos. Entonces, pues eso, se trata de ir madurando cada vez más y más esa planeación y tener la información precisa. Y es posible que hayan algunos ajustes y algunos cambios cuando se hace la autoevaluación, por ejemplo, con relación a TICs o con relación a la parte organizacional, entre otros. Y teníamos un segundo paso en esa segunda etapa de planeación y en la sensibilización, que básicamente es definir una estrategia comunicativa a través de la cual se va a movilizar a todos los actores y niveles de la organización frente a ese proyecto que está planeando la organización poner en marcha frente a esta modalidad de trabajo. Tenemos nuestra etapa 3, que va a ser en la que nos centraremos hoy. Allí se trata de vislumbrar cuál es la situación actual de la organización versus las expectativas que se tienen con la implementación del teletrabajo. Lo que quiero decir con ello es que es posible que a través de esta autoevaluación la organización identifique que es necesario que haya una maduración o un fortalecimiento respecto a alguno de estos 3 componentes antes de lanzarse en un proyecto de implementación del teletrabajo. Entonces, con relación a esta etapa, tenemos 4 pasos. El primero, la autoevaluación del componente jurídico. El segundo, una autoevaluación del componente tecnológico. La tercera, la autoevaluación del componente organizacional. Y a partir de estos 3 componentes vamos a tener como un cuarto paso un informe y unas conclusiones donde al analizarse en las diversas instancias de la organización se tomará la decisión frente a si es favorable o desfavorable por el momento la implementación del teletrabajo. Entonces, pues aquí pueden ver lo que les decía anteriormente, que estos elementos van a permitir tener una mayor argumentación, una mayor consolidación de los datos para que las organizaciones tomen decisiones frente a ese proceso de implementación del teletrabajo. Entonces, el primer aspecto, el primer paso, la evaluación del componente jurídico. Bueno, no me voy a detener a la minucia de cada uno de estas leyes, decretos, resoluciones. Tendremos un módulo en el cual analizaremos esos aspectos específicamente. Entonces acá básicamente se trata de que conozcamos cuál es ese marco reglamentario que tenemos frente al teletrabajo. Entonces tenemos la ley 1221 de 2008 de fomento del teletrabajo. Allí pues se reconoce como modalidad de trabajo al teletrabajo y tenemos que allí ya hay algunos
primeros acercamientos respecto a esas responsabilidades del empleador, como es el tema del reconocimiento de esos rubros que debe cubrir. Igualmente ya se habla, si estamos hablando del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de que es importante que se considere en el marco de él. Bueno, eso dentro de muchos aspectos que están allí inmersos, porque ya se habla de la jornada laboral, de las horas extras, de todos esos aspectos, ya se empiezan a tocar. Aparece el decreto 884 de 2012 que ya reglamenta el teletrabajo, ya establece las responsabilidades tanto del empleador como del teletrabajador, igualmente la administradora de riesgos laborales, y entonces allí sí ya encontramos elementos precisos para cada una de estas partes frente a las responsabilidades que le competen. En cuanto a la resolución 2886 de 2012, pues establece la conformación de esa Red Nacional del Fomento del Teletrabajo, donde se enuncia la responsabilidad que tiene la administradora de riesgos laborales en torno a la sensibilización y a toda la documentación de aportar, ¿no? de lo que es la gestión de la seguridad y de los riesgos laborales. En cuanto al decreto 1072 de 2015, pues seguramente muchos de los participantes conocerán que no solamente hace alusión a la seguridad y salud en el trabajo, es el decreto único reglamentario del sector trabajo, pero específicamente en el libro 2, en la parte 2, título 1, capítulo 5, está dedicado específicamente al teletrabajo. No quiere decir que sea el único apartado en el cual se enuncia todo lo que es indispensable que considere el empleador. Tenemos la circular 027 de 2019 que da unas precisiones en torno a lo que se debe hacer antes de que la persona se vaya en condición de teletrabajador, entre muchos aspectos más que allí toca, pero uno de ellos es ese, que se debe hacer la verificación de las condiciones de trabajo, que no se debe limitar al autorreporte, que debe ser antes de que se vaya la persona en condición de teletrabajador. Y un poco lo que ha sucedido en el marco de la emergencia sanitaria deja ver por qué la preocupación del Ministerio de Trabajo en torno a ello, por las implicaciones que tiene ya la persona de ejecutar sus actividades en un lugar en el cual no se han verificado esas condiciones de trabajo en torno a la protección de su salud y de su seguridad, y las implicaciones pues que también están viendo las empresas en torno a toda la efectividad, la productividad de las organizaciones, que pues vemos ahí el impacto que se tiene ya en lo que es la continuidad del negocio. Dentro de otros aspectos también precisa la obligación del empleador en torno al reconocimiento de servicios como la energía, la conexión a internet. Bueno, eso dentro de otros aspectos, como les decía, pues dedicaremos en el próximo módulo a analizar todo el componente jurídico. Si bien este marco no corresponde precisamente al teletrabajo, sí lo considero importante porque, a ver, en la ley 1221 están establecidas unas modalidades de teletrabajo, el teletrabajo móvil, el teletrabajo suplementario y el teletrabajo autónomo. Allí no se habla de trabajo en casa. Pero acá yo tengo, por ejemplo, este documento que lo sacó la Organización Internacional del Trabajo, Guía para Empleadores sobre el Trabajo desde Casa en respuesta al brote de COVID-19. Allí se precisa que el trabajo en casa corresponde a una modalidad de teletrabajo y eso lo sabemos. Y igualmente el Ministerio de Trabajo ha hecho referencia a que se presentará un proyecto de ley en torno al teletrabajo. Entonces, yo lo que presumo es que seguramente pues se ampliarán estas modalidades de teletrabajo teniendo en cuenta el contexto internacional. Entonces, sí pienso que esto es importante considerarlo porque digamos que va dando pautas en torno y también
Por ejemplo, en el caso de la circular 041, se hace alusión a la responsabilidad del empleador por verificar las condiciones en las cuales están trabajando las personas que están haciendo trabajo en casa y que se incluya dentro del plan de trabajo anual y que la ARL también acompañe proyecte unas actividades en torno a toda la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo de estas personas que laboran en esta modalidad, esta modalidad de trabajo a distancia. Entonces, es importante este contexto para lo que va a ser el futuro también del teletrabajo. Yo actualmente asesoro una empresa, es una multinacional, y ellos hacían home office, pero para ellos no existía la percepción de que eso pudiera ser también o estuviese cerca a teletrabajo, porque es una directriz desde casa matriz como ganancia para las personas poder tener esa posibilidad de trabajar un día a la semana. Pero pues yo cuando empecé a asesorarla, pues fue parte de las inquietudes que les manifesté, hacer una revisión jurídica. Realmente no había empezado esta emergencia sanitaria y para mí sí existía la preocupación frente a esas personas, porque de todas maneras estaban desarrollando unas actividades delegadas por un empleador, pero pues no se reconocía que fuera o que se acercase a una modalidad de trabajo que correspondiera al teletrabajo. Entonces, por eso considero importante tener en cuenta esto. Da unas pautas en torno a ello y pienso que es claro con lo que manifiesta la OIT en torno al trabajo en casa, que pues se reconoce que está adoptado actualmente como una condición excepcional y que por lo tanto pues los gobiernos adoptan unos mecanismos diferentes y dan unas pautas también para los diversos actores a nivel del país. Tenemos en esa evaluación del componente jurídico como un primer acercamiento. Hay unos elementos claves allí en torno a la documentación que debe considerar las empresas si corresponden al sector público y si corresponden al sector privado. Para las entidades públicas, pues está previsto la expedición de la resolución de carácter general, la expedición de la resolución de carácter individual, es decir, para cada teletrabajador, el autorreporte y verificación de condiciones laborales de trabajo. Bueno, esto de la verificación lo he incluido porque yo les he comentado ya, el libro blanco surge la tercera versión más o menos hacia el 2013. Y la circular 27 sale el año pasado. Allí se hace énfasis en la parte de verificación. Entonces pienso que igualmente con todo esto que se está dando, el marco reglamentario, lo que ha surgido, pues a futuro habrá que pensar en una actualización de ese libro blanco. Entonces por eso yo he considerado importante no solamente el autorreporte, sino la verificación de las condiciones laborales del teletrabajador. Y la adaptación del manual de funciones y competencias. Aquí no están todos los elementos, pero sí gran parte de ellos, teniendo en cuenta pues la revisión que vamos a hacer en uno de los módulos de todo el componente jurídico. En cuanto a las empresas privadas, pues tenemos la generación de una política interna de teletrabajo. Veíamos en uno de los módulos cómo el concepto mismo de política interna de teletrabajo, dependiendo del país, tiene una concepción diferente. Algunos países consideran la política como el todo, es decir, toda la documentación del manual guía de implementación del teletrabajo sería la política. Acá conozco empresas que la política está más o menos proyectada tal como se hace la política de seguridad y salud en el trabajo, que es en una hoja, básicamente el objetivo, el alcance que tiene. Entonces, pues eso también depende del proceso de documentación que maneje cada organización. En cuanto a esta política, se recomienda, pero no es exigido por la ley. Tenemos otro aspecto, la inclusión del acuerdo, otro sí, para los contratos de teletrabajadores. En uno de los módulos preguntaban eso, que si era necesario hacer un otro sí al contrato, las personas que ya estaban vinculadas. En el caso de las empresas privadas, pues es digamos que el proceso que se seguiría.
Esto si la persona viene ejecutando sus actividades dentro de las instalaciones de la empresa y se va a ir en modalidad de teletrabajo. Pero podría ser que la persona sea contratada desde un comienzo para laborar como teletrabajador. Esta es otra posibilidad. Tenemos el autorreporte tal como se hace en las entidades públicas, el autorreporte y verificación de condiciones laborales de trabajo, bueno, medido, y la modificación al reglamento interno de trabajo. En el libro blanco hay un anexo, un documento que básicamente contiene todos esos elementos que podría una empresa tomar como ejemplo y simplemente adicionar los datos de la organización o ajustarlo, adaptarlo acorde a los procesos de documentación que maneje. Entonces, en el libro blanco hay varios modelos de documentos para llevar a cabo este proceso al interior de las organizaciones. Tenemos nuestro segundo paso dentro de esta tercera etapa, la evaluación del componente tecnológico. Entonces, aquí he tomado textualmente el libro blanco, algo que me parece que es muy diciente frente al alcance que tiene esta evaluación. Entonces, hablar de tecnología supone considerar la infraestructura, los dispositivos, los contenidos y aplicaciones, su uso y apropiación efectiva para alcanzar las metas organizacionales. Entonces, aquí da muchos elementos claves. Entonces, pues esta tecnología que va a elegir la organización, pues va a depender también de esos perfiles, de esas actividades que se van a seleccionar para o que van a ejecutar esas personas que se van a ir en condición de teletrabajadores. Es algo que es muy particular a cada organización. Esto no es una receta que pueda aplicarse textualmente a todas las organizaciones. Entonces, dentro de ese componente tecnológico, pues tendremos estos aspectos, las herramientas tecnológicas. Definitivamente no hablaríamos de teletrabajo si no existen TIC, ¿cierto? Porque uno en la misma definición dice que es una actividad ejecutada con el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Tenemos que es importante analizar esa infraestructura de la red de que dispone la organización para que las personas se puedan conectar desde la distancia y llevar a cabo sus actividades, acceder a la información. Igualmente, si es indispensable que desarrollen actividades de manera colaborativa, entonces que esa infraestructura de la red sea lo suficientemente robusta para permitirles desarrollar esas actividades. Algo que es importante considerar es que esto va a depender también de la complejidad que tenga una organización. Siempre los expertos en teletrabajo pues hacen alusión al tema de que pues depende del tamaño, de la complejidad de la organización, pues va a requerir un componente tecnológico totalmente distinto. Y puede ser que el crecimiento mismo de la organización determine que haya que tener unas variaciones para dar respuesta a estos otros negocios o otros proyectos que ejecuta en la medida que va creciendo esa organización. La telefonía, sí, qué características debe tener, eso sí requiere unos teléfonos inteligentes que den cabida a ciertas aplicaciones o igualmente dependiendo para qué se van a utilizar, eso determinaría las características que debe tener. El acceso a Internet, que velocidad requiere, también depende de las actividades que se van a llevar a cabo. La seguridad de la red y de la información. Yo veía hace poco a unos expertos, no recuerdo si eran españoles o franceses, y ellos hablaban que ahorita en el contexto de la pandemia, por ejemplo, se hablaba mucho de la firma electrónica y cómo las personas habían vulnerado un poco la seguridad frente a la organización con lo que habían previsto hacerlo de una manera un poco, digamos que informal. Entonces, pues son todos los aspectos que debe analizar una organización y
y efectivamente pues serán los líderes encargados de cada empresa de manejar ese componente de informático y de tecnología, los que pueden ayudar en torno a la decisión de eso que se requiere. La mesa de ayuda, hablamos del soporte a la distancia, entonces sí, con esa estructura, ya sea en términos de personas o de tecnología, es posible ofrecer ese soporte a esas personas que van a estar laborando en modalidad de teletrabajo. Entonces, son parte de los elementos que se deben evaluar al interior de la organización. Pues esto, al analizar igualmente lo que se requiere, ya sea por el perfil o el tipo de actividad que se va a ejecutar, pues se va a decidir qué es lo que se necesita en torno a esos componentes tecnológicos o paquetes, o también en cuanto al material informático, los dispositivos, qué se necesita. Generalmente lo que se recomienda es que se vaya equiparando con esos cargos y esas actividades, esos perfiles que se están analizando desde el componente organizacional para saber lo que se requiere. Y dependiendo pues de esas actividades que se necesitan ejecutar, pues se pueden decidir esos paquetes o esos dispositivos o esas ayudas que son indispensables. Aquí simplemente están listados algunos de ellos, pues cada organización, dependiendo de la complejidad y de lo que requiere, es quien puede decidir. Aquí en ese material informático, en esos dispositivos, pues surgen muchos, allí hay algunos listados que seguramente en la condición actual ustedes se han visto abocados a analizar o a recurrir o a decir a sus líderes, eso que tengo actualmente no me permite ser funcional, o otros están también ligados al tema de las condiciones de trabajo, a temas como la ergonomía del puesto de trabajo, las implicaciones que tienen desde el punto de vista también de los requerimientos posturales, de los requerimientos a nivel visual o a nivel también cognitivo. Un ejemplo claro es, conozco una ingeniera de petróleos que trabaja haciendo seguimiento a toda la parte de exploración de campo, de cómo es la parte de explotación de pozos, y ella pues al inicio de la pandemia laboraba haciendo uso del material informático de que disponía en su casa, y pues implicaba tener que sacar información porque no le permitía tener todo condensado como lo hacía en su oficina. En su oficina lo hacía en 2 pantallas, aquí solamente tenía un computador portátil pequeño y le tocaba hacer reprocesos de datos. Eso tiene implicaciones en la productividad, igualmente en su desempeño, pero también desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo en torno a la postura. Pues tener que sacar los datos tiene implicaciones también desde el punto de vista cognitivo, y por supuesto se va a ver reflejado en su trabajo. Entonces, es lo que podemos hacer énfasis con relación a este componente tecnológico. Tenemos en el caso quienes se conectan hoy y no estuvieron en el módulo anterior para hablar del proceso de planeación. Yo les traje un ejemplo de una empresa. Entonces aquí he recapitulado en el caso de la planeación lo que ellos establecieron en ese primer análisis que debía tener la persona que fuese candidato a teletrabajador, que quisiera postularse como candidato a ser teletrabajador. Entonces aquí lo que pedía era que lo que se identificó es que se requería un internet con un ancho de banda mínimo de 10 megabytes, un equipo de cómputo
con un procesador Windows 7 o 10 de 64 bytes, memoria de 4 GB de RAM, disco duro mínimo de 500 GB. Entonces, a manera de ejemplo, pues eso es lo que en estas autoevaluación van a poder identificar y que va a depender del perfil, va a depender de la actividad. En este ejemplo también se pedía que la persona tuviese un teléfono inteligente con plan de datos quien quisiera postularse. En este caso, lo que se estaba pidiendo es que se iba a usar el material informático y el teléfono de esa persona y por lo tanto pues era un requerimiento para poderse postular como candidato. Esta no quiere decir que siempre sea así, esta empresa optó porque fuese de esa manera. En cuanto a nuestro tercer paso, la evaluación del componente organizacional, entonces uno de los elementos que se analiza es todo lo que tiene que ver con el recurso humano. Entonces, ¿qué vamos a considerar aquí? Identificar cargos con tareas aptas para teletrabajar y áreas. Entonces, al respecto, lo importante de considerar es que siempre se habla de tareas aptas para teletrabajar y no cargos. No quiere decir que todas las tareas de que disponga ese cargo tienen que ser teletrabajables para avalar que exista la posibilidad de que dentro de esa área, ese cargo sea considerado para que personas se postulen como teletrabajadoras. Tenemos un segundo aspecto, definir condiciones de planta de personal. Por ejemplo, analizar elementos como qué tipos de contrato tiene, la estabilidad dentro de la estructura, el nivel, es decir, en cuanto a la jerarquía, qué niveles pueden ser posibles que desarrollen actividades como teletrabajadores, dependiendo pues si están de frente a clientes externos o, bueno, ya habrán otros elementos que den pistas. También tendremos un módulo dedicado al componente organizacional por toda la complejidad de los elementos que considera para apoyarlos a ustedes en el desarrollo de competencias para llevar a cabo todo esa evaluación y también la planeación y para el proceso de implementación de la prueba piloto. Identificar rasgos y procesos culturales. Se habla que, y seguramente ustedes también lo han podido identificar, pueden visualizarse como futuros teletrabajadores o decir, no, esto no es para mí, a mí me gusta estar con mis compañeros todos los días, me hacen falta, yo soy más de comunicación, más de contacto social, entonces esto me genera algunas emociones y no soy tan productiva. Entonces, efectivamente, se espera, se espera no, está documentado que hay unos rasgos que son más favorables para desempeñarse como teletrabajador. Pero hemos hablado en otros módulos que no quiere decir que no sea viable que las personas puedan desempeñarse como teletrabajadores, pero lógicamente acá existe el respeto de la voluntad de querer ser teletrabajador. Y hay unos procesos culturales. Esos procesos culturales están ligados también al tema de la generación a la cual pertenecen, donde se identifican más con el uso de tecnologías de la información y la comunicación y más con modalidades de trabajo flexible. Identificar los procesos existentes e identificadores para medir. Por ejemplo, indicadores que existan para medir el desempeño y la productividad que puedan utilizarse para medir el desempeño de los teletrabajadores o procesos que existan en torno a la evaluación de competencias para evaluar si las personas pueden ser candidatos para ser teletrabajadores.
indicadores también para la medición de riesgos laborales, indicadores para satisfacción laboral. Cuando lleguemos a la parte de la prueba piloto, vemos toda la parte, todo el tema de planeación, y dentro del seguimiento y evaluación hay indicadores de satisfacción laboral y de calidad de vida. Entonces, si la organización ya tiene unos mecanismos a través de los cuales unas encuestas, unas modalidades, ya sea, pues es el área organizacional la que conoce lo que actualmente tiene o ha implementado y que puedan ser extrapolables para la medición en el caso del teletrabajo, pues bienvenidos sean dentro de esta parte de evaluación y pues de eso se trata, de identificar lo que tiene la organización. Bueno, hay algo que no les he comentado y es que esta evaluación puede ser realizada por recurso de la organización o puede proyectarse la contratación de expertos externos para apoyar este proceso de autoevaluación. O sea, conozco organizaciones que han hecho el proceso directamente ellos y conozco otros que por la complejidad, por la dispersión geográfica, por otras razones, puede ser por los mismos proyectos paralelos que lleva a cabo, ha optado por hacer una contratación de personas externas que lleven a cabo este proceso. Tenemos dentro de ese componente organizacional igualmente la identificación de herramientas de comunicación y recursos para la gestión del cambio, implementar el teletrabajo si no ha habido un acercamiento. Bueno, tenemos aquí con el trabajo en casa que pues todos de una u otra manera han conocido un poquito de lo que es el teletrabajo, pero como siempre lo he recalcado y lo recalcan también los diagnósticos internacionales, es indispensable estimar que esto no es teletrabajo lo que ha ocurrido en el contexto de la emergencia sanitaria y que no se pueden sacar juicios frente a lo que es el teletrabajo basados en lo que ha ocurrido acá. Por lo mismo que no ha habido planeación, pues entonces no se puede tomar que esto ha sido teletrabajo. Esto, pues, estas herramientas de comunicación, esos recursos de que disponga la organización podrían favorecer ese entramado o ese contexto para lo que demanda implementar el teletrabajo. Identificar los recursos necesarios para efectuar procesos de selección, capacitación y seguimiento de los posibles teletrabajadores, basados en lo que tiene la organización. De eso se trata. Identificar qué cosas o qué, digamos qué cosas no, más bien qué instancias o qué procesos, qué procedimientos de los que dispone la organización pueden utilizarse para llevar a cabo este proyecto de implementación del teletrabajo. Dentro del componente organizacional hay otro aspecto que son las condiciones administrativas y financieras que también es importante evaluar y proyectar. Un primer aspecto, estimar los costos del proyecto y la disponibilidad de recursos, pues es la organización la que puede decir pues de qué recursos dispone y pues ya ha hecho un acercamiento a la planeación y con estos elementos pues tendría una base, un contexto muy sólido para poder estimar esos costos del proyecto. Lo que siempre se recomienda es que se tenga en cuenta que cualquier proyecto implica una inversión, pero igualmente tener en la mira que implementar el teletrabajo tiene implicaciones en torno al retorno de la inversión y que son muchos los estudios que muestran el incremento en torno a la productividad cuando se lleva a cabo un proceso de planeación cumpliendo todas estas etapas y pasos y lógicamente resulta exitoso, es un gana y gana para la organización y para los teletrabajadores. Identificar condiciones de administración de espacios y recursos físicos que es necesario prever. Si bien las personas que van a estar en condición de teletrabajo
Por ejemplo, no van a estar ciertos días de la semana haciendo uso de espacios físicos dentro de la organización, pues es necesario pues que haya una buena planeación y que se identifiquen cuáles son esas instancias que llevan a cabo o que están a cargo de la administración de esos espacios y de esos recursos físicos y que es necesario involucrar en este mismo proceso de autoevaluación. Identificar los requisitos relacionados con sistemas de gestión y procesos administrativos de la organización que es necesario prever para implementar el teletrabajo. Por ejemplo, en el caso, yo he relacionado específicamente, pues, por la importancia que tiene desde toda la responsabilidad que tenemos de ofrecer asesoría y asistencia técnica desde la ARL, pues el caso del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pero puede ser que en la organización haya otros sistemas de gestión que es importante considerar en el contexto de implementación del teletrabajo que puede tocar, que es necesario ajustar o complementar. O igualmente que los procedimientos es necesario que se consideren. Tenemos que, como cuarto paso, vamos a tener esos resultados y esas conclusiones de esa evaluación del componente jurídico, del componente tecnológico, del componente organizacional. Con relación a estos resultados, pues lo que se recomienda es que se genere un informe, pero igualmente que a través de una socialización y de un análisis con la alta dirección, se evidencie, se muestren esos resultados positivos o esos resultados negativos que se tengan y con base en ellos se tomen decisiones. Si fuese positivo, pues pasaríamos a una actualización del plan general del proyecto, por eso, como les decía, pues no era necesario tener todo ya, sino que con estos elementos pues vamos a complementarlo y seguro vamos a encontrarnos con nuevos aspectos que habíamos dejado o pasado por alto y podemos decidir que vamos a seguir con la siguiente etapa, que es toda la planeación para la implementación de la prueba piloto. Por el contrario, si los resultados son negativos, entonces podría la organización considerar un esquema de trabajo flexible y proyectar a mediano plazo la implementación del teletrabajo posterior a la maduración o complementación o ya fortalecimiento de alguno de estos componentes que se han identificado que presenta algunas falencias y por lo cual la organización no está lo suficiente, no está preparado, no dispone de los recursos suficientes para lanzarse en un proyecto de implementación del teletrabajo. Entonces podríamos encontrarnos con este escenario. Entonces, pues teniendo en cuenta lo que hemos presentado, yo he considerado estos 5 tips. El primero, la autoevaluación debe incluir la percepción de diversos niveles y actores de la organización. Entonces, es muy frecuente que en la autoevaluación organizacional se considere hacer mediante diversas metodologías como grupos focales, conocer cuál es la percepción de los directivos, cuál es la percepción de los colaboradores, pero igualmente si existe el caso de instancias como el sindicato, poder conocer cuál es la percepción que se tiene frente a la implementación del teletrabajo, cuáles son los temores, cuáles son los aspectos favorables o negativos que ellos identifican y pues se trata de poder mirar cómo se pueden fortalecer para así continuar con esa proyección o igualmente resolver esas inquietudes que se tienen en esos diversos niveles y actores. Ha de tenerse en cuenta el análisis intergeneracional. Yo ya había hecho alusión al tema de la cultura, para la cultura misma frente a la gestión del cambio, puede ser también, y la cultura frente al uso de tecnologías de la información y la comunicación. Los posibles candidatos a teletrabajadores deben contar con unos requisitos mínimos y cuando se hace esa selección y esa evaluación, requisitos en torno por ejemplo, eso lo va a definir la organización. Puede ser que haya unos requisitos en torno a conocer la organización
un tiempo mínimo en el cual sepamos que conoce la cultura organizacional, que conoce los procesos y que si va a laborar desde distancia no va a tener dificultades. O igualmente en cuanto al uso de los paquetes informáticos o el uso de tecnologías que van a ser indispensables para desarrollar las actividades a distancia. Las necesidades de cada actividad determinan los requisitos de TIC. Entonces hemos dicho que no es algo de fuerza para todas las organizaciones, que va a depender de cada actividad definir esos requisitos que se requieren. Y es importante prever la revisión documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese elemento importantísimo para toda la gestión de seguridad, dónde estamos y lo que sería indispensable que se proyecte ya en el escenario de implementación del teletrabajo. Bueno, volvimos a nuestra acostumbrada evaluación. Entonces, vamos a evaluar lo aprendido y reforzar los conocimientos. Entonces, tenemos nuestra primera pregunta. La etapa de planeación incluye la autoevaluación de los componentes jurídico, tecnológico y organizacional. Recuerden, pueden ir anotando en una hojita el número de la pregunta y contestar si es falso o verdadero. La segunda pregunta. Las empresas privadas que implementen el teletrabajo deben expedir una resolución general y una resolución individual. La tercera, los perfiles y actividades deben ajustarse a las herramientas tecnológicas con que cuenta la organización. La cuarta, las entidades públicas que proyectan la implementación del teletrabajo deben ajustar el manual de funciones y competencias. Y la última pregunta, la autoevaluación del componente organizacional debe incluir el análisis de los requisitos de los sistemas de gestión implementados. Espero que les haya ido muy bien. Bueno, entonces nos vamos con nuestras respuestas. Entonces, la primera, la etapa de evaluación incluye la autoevaluación de los componentes jurídico, tecnológico y organizacional. Es falso, porque la etapa de planeación es la etapa número 2. La etapa de autoevaluación es la 3. Entonces, ahí hay una pregunta. Algunos dirían, es una cascarita. Bueno, sí es cierto. Entonces, hay una mezcla entre la etapa 2 y la etapa 3. La segunda pregunta, las empresas privadas que implementen el teletrabajo deben expedir una resolución general y una individual. Es falso porque ¿quiénes lo hacen? Las entidades públicas. Los perfiles, la tercera, los perfiles y actividades deben ajustarse a las herramientas tecnológicas con que cuenta la organización. Es falso, dijimos que es lo contrario, dependiendo de la actividad de los perfiles, se seleccionan las tecnologías. La cuarta, las entidades públicas que proyecten la implementación del teletrabajo deben ajustar el manual de funciones y competencias. Vimos que es uno de los aspectos que prevé el componente jurídico. La autoevaluación, la quinta, la autoevaluación del componente organizacional debe incluir el análisis de los requisitos de los sistemas de gestión implementados. Entonces, ese es verdadero. Y hicimos alusión a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, espero que les haya ido muy bien en esta evaluación. Entonces, ahora nos vamos con nuestras preguntas. Lina, ¿qué preguntan nuestros participantes? Doctora, muchas gracias por esta capacitación, por este módulo fabuloso que nos diste el día de hoy. Recuerden a nuestros asistentes que si tienen alguna duda, inquietud para que la doctora Nora nos responda, en el icono de preguntas la pueden realizar. Bueno, doctora, vamos a ver qué nos preguntan los asistentes. Doctora, ¿las tareas aptas para el teletrabajo tienen alguna clasificación? No, cada organización va a analizarlas. Pues lo importante en general es que, por ejemplo, tareas de innovación, de conocimiento, que requieren uso de tecnologías de la información, pues son tareas que son teletrabajables, ¿cierto? Pero eso lo va a analizar cada empresa. Lo importante es que no necesite que esté presencialmente para poderlas ejecutar.
no en el siguiente, no el del sexto, sino en el séptimo, haremos énfasis en darles pistas cómo hacer ese análisis de esas tareas. Entonces, no se lo vayan a perder. Allí podremos fortalecer sus habilidades para hacer ese análisis. Perfecto, serían 15 días entonces. Claro que sí. Listo, perfecto, doctora. Entonces ya saben todos súper pendientes a la programación. Doctora, si un trabajador no posee todas las herramientas tecnológicas, ¿no tendría opción de postularse? Sí, pues es la organización la que va a definir dentro del plan de prueba piloto qué requisitos debe tener y con base en ello va a avalar o no que la persona pueda irse en condición de teletrabajador. Entonces, pues aquí es la organización la que va a definir qué debe cumplir para que pueda irse y postularse inicialmente y luego avalarse. Perfecto, doctora. Por acá también nos preguntan, se me perdió acá, la veo. Si los lineamientos del teletrabajo están planteados desde el 2008, ¿por qué es tan complicado implementarlo en el 2020? Pues yo pienso que ha sido el temor de las organizaciones de haberse acercado desde esa época a implementar el teletrabajo. De pronto lo veían como algo complejo, que no tenían las herramientas suficientes, que eso era para las de super tecnología. No se vislumbraban que todas las organizaciones, a no ser que tuviesen que atender a usuarios, podían tener tareas teletrabajables. Yo pienso que ese ha sido uno de los elementos que ha dificultado. Las organizaciones no se acercaron a estos temas porque lo veían como demasiado futurista a largo plazo. Perfecto, doctora. También preguntan que si toda la documentación que mencionaste con respecto a planeación, autoevaluación, entre otras, hay que registrarlos en alguna entidad. No, eso es para la empresa. Lo único que se hace de registrarse es notificar la novedad de teletrabajador a la administradora de riesgos laborales. Esta documentación es para la organización y como cualquier proyecto, la finalidad es que la empresa tenga un manual en el cual está perfectamente contextualizado cómo se va a mover. Allí decíamos una guía para tener éxito. Entonces, de eso se trata. Perfecto, listo, doctora. Una organización que no tiene políticas ni reglamentos en la implementación del teletrabajo y sin embargo ejecuta esta modalidad, ¿incurre en una falla jurídica, en alguna falta jurídica? Pues si lo establece la ley que lo debe tener, yo diría que de todas formas no está cumpliendo con lo que está establecido. Eh, no sabría ya en torno a la vigilancia, pues las repercusiones que puede tener y qué ente vigilaría eso, ¿no? Pero estando establecido dentro de la reglamentación, pues se trataría de que lo tenga, ¿no? De que lo cumpla y no se trata solamente, digamos que porque está el policía, tenerlo. Pienso que esto es importante también frente a posibles inquietudes que tengan las personas o dificultades que tenga. Por ejemplo, conozco casos en los cuales la persona pues reclama o se manifiesta porque a mí no me permitieron ser teletrabajador, si se supone que todos tienen las mismas posibilidades. Pero si está dentro de un manual perfectamente, dentro de la resolución está identificado qué requisitos debe tener. Digamos que le permite a la organización blindarse. Tiene toda la documentación y frente a situaciones como esta, por ejemplo, si se fuese ya a instancias mayores como el mismo ministerio, la empresa está perfectamente blindada. Entonces, no solo es porque esté el policía que la organización lo debe tener. Eso le permite, pues, tener todo documentado y ante cualquier situación poderla resolver de la mejor manera. Perfecto, doctora. También preguntan si recomiendas hacer la política de trabajo a todas las empresas. Pues eso depende también de lo que esté definido en la organización. Si todos los documentos tienen una política
y está así establecido. Yo pienso que, por ejemplo, si está en la guía muchas empresas definen, en la guía de teletrabajo allí incluyen cuál es el objetivo, cuál es el alcance. Entonces, pues tenerlo también en una hoja, eso depende de los procesos que maneje la organización, pero teniendo en esta guía también definido el objetivo, el alcance, pienso que tendría todo documentado, entonces no sería indispensable en esa organización. Yo lo dejaría para que cada empresa, dependiendo de lo que maneje, decide si postula la política por separado y tiene su manual o solamente tiene su manual guía. Perfecto, doctora. Bueno, y nos vamos con la última pregunta. ¿Existen beneficios de algún tipo económico a nivel de impuestos o algún otro por fomentar el teletrabajo? Mira, había una ley y yo la verifiqué esta semana y hubo algunos cambios, entonces yo pienso que eso está pendiente también, las políticas de beneficios para quienes vinculen personas en condición de teletrabajador. Eso estaba como en el 2010 y era para contratación de población vulnerable de ciertos estratos, pero esos beneficios tributarios ya no están, así que dentro de las políticas de promoción del teletrabajo, pienso que seguramente el gobierno esté pensando en algunos aspectos con relación al tema. Listo. Bueno, creo que nos vamos con la última. La última que todavía nos quedan 2 minuticos. Bueno, ¿Qué medidas deben tener las empresas para el retorno de los trabajadores que estuvieron en trabajo en casa por la pandemia? Bueno, yo considero que lo importante tener en cuenta es todas las consideraciones en términos de bioseguridad que ha establecido el gobierno nacional. Ya en cuanto a la efectividad, pues de todas maneras esto no se va a dar, digamos que así de traumáticamente, sino se va a dar paulatinamente. Es importante que se hable mucho en los equipos, en los líderes de equipo, que haya una comunicación, que haya muchísima claridad con esos colaboradores frente a lo que se espera, frente a lo que sigue. Yo pienso que la incertidumbre es la que mata a las organizaciones y mata también y genera unos procesos desde el punto de vista también organizacional y psicosocial para todos, ¿no? Siempre la claridad y igualmente el tema de confianza, que haya una confianza mutua, eso es lo que va a garantizar que hayan unos buenos resultados. Perfecto. Bueno, doctora Nora, como siempre, agradeciéndote por acompañarnos en estos espacios tan importantes para todos nuestros asistentes. Muchas gracias y bueno, ustedes ya saben que con la doctora Nora nos vemos todos los martes en este mismo horario a las 2:30 de la tarde. Los invitamos el próximo martes al módulo 6. ¿Qué consideraciones legales debemos estimar para implementar el teletrabajo? 1 de septiembre, hora 2:30 de la tarde. Los esperamos a todos. Recuerden que en el Centro Virtual Posipedia, el día viernes encontrarán la programación de la siguiente semana para que se puedan inscribir y sigan participando con la doctora Nora en sus excelentes laboratorios educativos. Doc, muchas gracias. No, con el mayor de los gustos. Un placer haberlos acompañado una vez más. Claro que sí, por supuesto, también agradecemos a todos por su participación. Para las personas que nos están preguntando, les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web lo pueden visualizar también en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Los certificados los pueden generar en el portal Travesía, www.positivatravesía.co. Los certificados se están generando de 1 a 8 días hábiles. Gracias a todos por su participación. Los esperamos entonces con la doctora Nora el próximo martes, conectados y muy participativos como siempre. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.